Nuestra expresión artística y su impacto se están midiendo actualmente a través de likes, comentarios, vistas, compartidas, etc. Ya ni siquiera importa si el contenido le hizo a alguien sentir algo o si lo dejó pensando, únicamente si interactuó con este contenido o no. Entonces el artista, en consecuencia, ya no crea para expresarse, mejor para seguir tendencias y hacer exactamente lo mismo que todos los demás hacen, porque eso es lo que funciona, ¿no? Todo esto a mí me llevó a preguntarme, ¿realmente lo que el algoritmo mueve es exclusivamente buen arte? Y si de casualidad no tengo el algoritmo de mi lado y no está promoviendo mi trabajo, ¿lo que yo hago no vale la pena? ¿Eso significaría que yo debería dejar de crear? Hola, soy Alma. A lo largo del video tú y yo vamos a explorar estas ideas y buscaremos soluciones, mientras te enseño cómo hago este dibujo de aquí. Pero antes te quiero dar la oportunidad de tener un cuaderno como el que estoy usando en este video. Los sketchbooks de Etchr son los mejores que yo he probado hasta la fecha y te puedes ganar uno aquí. Para participar solamente tienes que dar like al video, dejar un comentario de por qué quieres el cuaderno y seguir el canal de Etchr y el mío. La información está en el comentario fijado. Regresando al tema, las redes sociales ciertamente no están creadas pensando en artistas, porque se espera de un creador de contenido que se tenga cierta constancia en cuanto a publicaciones. Y como artistas, al estar también en estas plataformas, lo que se espera de nosotros es exactamente lo mismo. El algoritmo constantemente está premiando la publicación continua, pero ¿con el arte realmente se puede hacer esto? Es muy complicado porque la motivación y la creatividad para hacer arte pueden llegar a ser muy esporádicas por muchísimos factores, como en este caso lo podría ser la presión por estar creando contenido muy seguido y que además este contenido tenga cierto número de interacciones mínimamente. Si no cumplo con el número de publicaciones que deberían ser a la semana o al mes, voy a perder números. El problema principal es que al final todo recae en estas métricas que les comento, pero no me convencen del todo. Hay muchas cosas que no se pueden medir en números. No hay una métrica que te diga cuánto te quiere la gente o cuánto te aprecia a ti o a tu trabajo. No importa si lo que tú hiciste le hizo sentir algo a una persona, solo si te dejó un like. Suena muy feo porque le quita toda la humanidad a la interacción con el arte y no importa si alguien lloró al ver tu obra, no importa si lo motivaste a hacer algo, porque no podemos ver detrás de las pantallas y lo que los espectadores están sintiendo al ver lo que tú y yo hacemos. Así que esto se puede traducir en que no importa si eres muy admirado por alguien, si no es por mucha gente y captas la atención de todas. Eso le da el valor a todo lo que nosotros podemos crear. Yo elijo creer que no es así, porque a las redes sociales, al algoritmo, solo le interesa que hagas cosas lo suficientemente entretenidas para que la gente no se salga de la aplicación. Todo el tiempo tenemos a la vista los números que nuestro contenido genera. No es muy realista decir que esto no nos está haciendo adictos a la validación externa o a que estemos a la expectativa de llegar a más y más y más gente. Todos terminan apuntando a tratar de apelar a la mayor cantidad de gente posible con su contenido, y esto se puede lograr haciendo tal vez una obra que sea muy neutra, es decir, que le pueda gustar casi a cualquier persona. Aunque bien, siento que entre más eres un gusto general, menos puedes compartir cosas de valor y realmente innovadoras. Ser parte de un nicho creo que es mucho mejor. Se sabe que es mejor ser muy apreciado, muy admirado y muy amado por un grupo pequeño de personas a lo mejor tener a muchas otras más, pero solamente les caes bien o como que medio les gusta lo que haces. ¿Por qué? Porque con ese grupo pequeño de personas realmente sí conectas, y si lo que nos interesa también es generar ventas o engagement real, ese grupo de personas pequeños son los que van a estar mucho más fieles con nosotros. El problema en el que muchos nos podemos encontrar es que todos creemos que debemos hacer lo mismo que hacen los demás y hacer esto que a ellos les funciona para que a nosotros también nos vaya bien como a ellos. Pero regresamos a lo mismo, así jamás podríamos proponer algo de valor. Pensar más en tendencias o concentrarnos en hacer lo que creemos que la gente quiere ver hace menos posible que podamos crear arte de valor o incluso que simplemente disfrutemos hacerlo, porque estamos persiguiendo los intereses de alguien más, no los nuestros. Alguna vez yo fui esa persona, hice un dibujo sobre una serie que ni siquiera vi ni me interesa, solo porque en ese momento estaba muy de moda. Esto ya tiene muchos años y sabía que me traería muchas interacciones. Al hacerlo me sentí tan vacía y tan aburrida que me terminó dando un bloqueo y al final solo se redujo
condujo a lo mismo, hacerlo todo por los números, cuando se supone que inicialmente yo empecé a hacer arte por mí y porque me gusta. Y mira, no quiero que satanicemos la idea de que nosotros queramos que nuestro trabajo llegue a más personas. Es natural que queramos que mucha otra gente vea nuestro trabajo, pero hay una línea muy delgada entre eso y hacer las cosas por y para los demás únicamente, dejándonos a nosotros mismos de lado. El arte en sí no se reduce a publicar en redes un proyecto o tener un dibujo o una pintura en físico. Es el simple acto de crear por el mero hecho de disfrutarlo. Crear no es solo para que los demás lo vean, sino que también para descubrir algo sobre ti en el proceso, conforme lo estás creando. Tampoco tenemos que pretender que la audiencia no importa, porque negarlo podría también llevarte a la frustración. Así que piensa, ¿por qué haces las cosas? ¿Tiene sentido para ti? Intenta hacerlas por ti mismo y para que los demás conecten contigo a través de eso, no por probarle algo a alguien, ya que eso es muy cansado y te puede llevar directamente a odiar el simple hecho de crear algo. Si ahora mismo estás teniendo problemas para ser creativo, tal vez te ayude a recordar ciertas cosas, como que el arte no se trata de crear cosas nuevas ni muy locas. Lo importante no son ideas o conceptos insólitos. Lo que tú pintes será diferente a lo que hacen los demás únicamente por el hecho de que pasó por ti. Le agregaste un pedazo de tu esencia y de tu alma. Permítete crear y fallar, dejar a tu mente experimentar, fluir, quitarle la expectativa de siempre crear cosas perfectas y repite esto hasta el infinito. También rodéate de personas que te amen y que te den feedback. A mí me ha servido mucho platicar de mis ideas o también frustraciones artísticas con mis amigas y realmente siempre me ha hecho sentir mucho mejor. Ese tipo de cosas son las que me permiten seguir creando. En conclusión, puedes ser un buen artista aunque no generes muchas interacciones, ¿ok? Aunque generes pocas o nulas ganancias a base de arte. Las redes sociales y en su defecto el algoritmo no te definen ni a ti ni a tu obra artística. Y tu mantra a partir de ahora podrá ser: hago arte y lo hago solo porque amo hacerlo. Así que no pares. Cuéntame abajo en los comentarios qué piensas y si tienes algún consejo para combatir el depender de validación en redes sociales. Te leo, cuídate mucho, nos vemos, te quiero, bye.